para comenzar a realizar nuestro búho, vamos a utilizar los moldes de tica de la caja de Poppet, que consta de 5 moldes, y el que nosotros vamos a estar utilizando sería el que parece una pera gordita, ¿sí? Estos moldes son muy prácticos para realizar todo tipo de animales, cara de persona o lo que te parezca. Vamos a comenzar. Voy a traer, me voy a parar un rato y lo que voy a hacer es planchar utilizando una toalla y dos papeles en donde voy a colocar nuestra goma. Coloco nuestra goma dentro de los papeles para dar calor a la misma y que vaya a tomar el molde de nuestra termoforma. En este caso, como en Paraguay no tenemos goma eva gruesa, voy a utilizar dos en mi caso para poder llegar a un grosor suficiente para darle estabilidad a la forma. Paso la plancha y lo que hacemos es esto. Estiramos sin miedo y esperamos que se enfríe la goma para sacar, ¿sí? Y vemos si queda bien. Y es perfecto nuestra termoforma sin arrugas. Entonces, si por ahí no les sale en una vez, la goma eva permite hasta 3 veces poder termoformar, ¿sí? Bueno, dejamos esto a un costado. Ya terminamos la termoforma. Y lo que hacemos es poder rellenar y pintar, ¿sí? Es sumamente rápido. Y lo que hacemos es, como juntamos dos gomas, lo que hacemos es pasarle un poco de instantáneo, cola instantánea, ¿sí? En los bordes para que se pegue bien y al cortar no salga, no se despegue una de otra. Así, y luego volvemos a presionar, ¿sí? Es nada más que eso. Si ustedes tienen la goma de más milímetros, les va a venir bárbaro porque es mucho más rápido. Pero acá, mientras vamos a utilizar una goma eva doble, abajo no importa que sea, puede ser otro color porque no se va a ver. Sujetamos bien para esto hacemos para que se pegue uno con otro, ya que le pusimos el cemento instantáneo. Bueno, ¿qué hacemos para cubrir esto y poder rellenar? Lo que hacemos es pasarle, sacamos una medida, si va bien. Me olvidé de contarles, chicas, para cortar la goma eva, pues colocamos esto sobre la goma eva y dejamos más o menos 2 dedos de cada lado, ¿sí? Y ahí cortamos. Eso tengan en cuenta porque al pasarle la plancha esto puede encoger y entonces puede que les quede un poco corto, se achique mucho a la hora de termoformar, ¿sí? Bueno, dejamos estos, no se tiran y ya les digo por qué. Bueno, lo que hacemos es usar cemento de zapatero, cola de doble contacto, ¿sí? Se encuentra en cualquier ferretería y pasamos entre el borde de arriba y de abajo, ¿sí? Pasamos todo por alrededor. Y también pasamos a lo que va a ser la tapa, ya que como su nombre dice, es de doble contacto. Ambas partes, ambas piezas a ser pegadas deben de tener
cemento. Dejamos que se seque un poco y vamos a rellenar. ¿Y con qué rellenamos? Rellenamos con nuestra goma eva picada, que es esto, ¿sí? Ya les paso a mostrar, ¿sí? Que tengo todo aquí preparado. Es esto, ¿sí? Son cuadraditos que voy cortando y ya tengo listo para poder rellenar lo que me haga falta, ¿sí? Bueno, esperamos que seque un poco. ¿Y qué hacemos mientras? Dejamos esto a un costado. Ya tengo las alas marcadas, ¿sí? Y también tengo marcada lo que es los piecitos. Y esto vamos a utilizar en la técnica 2D, ¿sí? Que uso para los piecitos. Les muestro. Esto va a estar después en los comentarios. Y marco. Tenemos que marcar 4 en total. 2 del mismo lado. O sea, 2 así de una misma cara y luego damos vuelta a nuestro molde y volvemos a marcar 2 de la misma manera. Engrosando el milímetro de nuestra goma. Vamos cortando con la tijera no recta, sino un poco inclinada. Y vamos cortando por todo. Espero que pueda servirle las ideas y que puedan también dejarme algún comentario. Listo esto, vamos a comenzar a rellenar. Y lo que hacemos es cerrar. Al usar el cemento de contacto, lo que tenemos es que la seguridad de que va a pegar todo alrededor y que cuando yo corte no se abra mi pieza. Con los dedos paso bien como para que quede bien prensado en la parte de las uniones y así va a quedar listo. Esto sería ya el cuerpo de nuestro búho y pasamos todo cemento o cola de zapatero, de doble contacto o cola de zapatero. Bueno, hacemos coincidir punta con punta y vamos cerrando, ¿sí? Cerramos para poder buscar esa imitación fieltro, así. Y lo mismo en cada onda de nuestra ala, ¿sí? Apretamos todo. Una vez que ya colocamos, estamos seguros, vamos apretando. Esto es una goma eva de 1,5 milímetros, fina, pero como es una pieza bastante chica, nos da esa facilidad de estar. Ahora cuando la pieza ya es más grande, esto ya posiblemente se arrugue cuando tengamos que estar cargando o rellenando, ¿sí? Bueno, simplemente es esto, es cerrar así y abrimos un poco esto, ¿sí? Y vamos a terminar de cerrar. Nada más que eso. Obviamente que al ser un espesor tan fino, seguramente va a pasar de que nuestro cemento va a correr por los lados. Y lo que hago es esto. Lo que hago es pasarle una lija. Si no tienen esta máquina que es para lijar, pueden usar perfectamente una lija al agua 100-120 para poder lijar nuestras partes y que quede prolijo.
y pasamos por todo alrededor de nuestras uniones para que quede listo. No se note nada de nuestro pegamento. Dejamos esto y lo mismo hacemos con todas las piezas. Están las dos alas y nuestras patitas, ¿sí? No se preocupen que yo voy a dejar todos los moldes y esta es el ala, este es nuestro pico, ¿sí? Y este es el corazón que va por la pancita. Bueno, dejamos todo a un costado, ¿sí? Y lo que hacemos es cortar. Cortamos al ras mismo de nuestra unión, ¿sí? Recuerden que esto no se tira, de esto hacemos nuestro relleno. Cortamos en tiras en cuadraditos pequeños para poder utilizar como relleno más adelante. Y vamos a cortar al ras. Así. Al utilizar el cemento de doble contacto, no corremos el riesgo de que al cortarse nos abra nuestra pieza. Por eso es muy útil este pegamento, ¿vieron? No se abrió en ningún lado y queda nuestro borde perfecto. Si queremos podemos lijar si es que queda alguna imperfección, pero este me parece que no es el caso. Y queda así. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos la pintura por todo alrededor de nuestras piezas para darle profundidad. Y lo que utilizo es simplemente tinta acrílica con un pincel de cerda. En este caso voy a utilizar de cerda fina, ¿sí? Si tienen de otro, igual podemos utilizar esta. Es una pintura, perdón, un pincel de cerda más gruesa, ¿sí? Dura para que penetre mejor por los poros de nuestra goma. Y lo que hacemos es pintar por todo alrededor. Después lo que hacemos es marcar es un detalle en que le vamos a colocar sobre la pancita de nuestro búho en un color verde, ¿sí? Y vamos a marcar y cortar. Espero que el proyecto les esté gustando, que me puedan dejar un corazoncito en los comentarios, que puedan compartir, que puedan suscribirse y activar la campanita de notificación para que les llegue los videos nuevos que vamos a estar siempre alzando en el canal. Me van a ayudar mucho con todo esto. Dejamos secar y vamos a
colocar nuestros ojitos. ¿Cómo colocamos? Voy a cerrar esto. Y voy a utilizar nuestros ojitos resinados, ¿sí? Que si sos de Paraguay, en mi página Mío Creaciones, puedes pasar a mirar lo que estamos teniendo en la página del Facebook. Y tenemos variedad de colores, diseños y tamaños. Son estos ojitos resinados en 3D autoadhesivos, ¿sí? Y lo que hacemos es simplemente colocar donde nos parezca, ¿sí? Son autoadhesivos, pero necesitan la ayuda, sí o sí, de nuestra cola instantánea. Bueno, una vez que colocamos nuestros ojitos, ¿sí? Presionamos un poco y con estos grayones pasteles, ¿sí? Y un pincel de cerdadura, lo que hacemos es darle un poco de profundidad antes de pegar, ¿sí? Retiramos el exceso, así, y lo que hacemos es pasar alrededor. ¿Para qué? Para darle profundidad. Primero, para saber dónde van a ir los dos ojitos. Y segundo, para ya darle un poco de profundidad a la mirada, ¿sí? Así. Entonces levanto de vuelta mis ojos, ya están marcados, estoy segura dónde van a estar, ¿sí? Y lo que hago es, con mi cemento instantáneo, echo un poco sobre alguna tapita o algo que me ayude. ¿Por qué? Porque si yo llego a echar directo del pote, puede que salga demasiada cantidad de cemento y a la hora de pegar se desparrame. Entonces me ayudo con este palito, ¿sí? De churrasco, y lo que hago es separar, o sea, colocar bien en los bordes, ¿sí? Entonces voy ahí, estoy segura donde quiero, teniendo cuidado que mis dedos estén limpios de cemento para no ensuciar los ojos, ¿sí? Espero un ratito y ya queda listo los ojitos, ¿sí? Y sumamente seguro. Volvemos a hacer lo mismo. Luego hacemos los detalles de la ceja, de las pestañas. Esto después viene acá, pero le voy a dar una pequeña forma y esto viene acá. Así. ¿Sí? Así. Y esto acá. Así. Bueno, continuamos. Con la plancha me voy a ayudar de la plancha para darle un poco de forma a mi corazón, ¿sí? Y lo que hacemos es colocar sobre la plancha y esperar que se hinche un ratito. Nos ayudamos con un palito, esperamos que hinche un poco y está listo. Y le ayudamos un poco con las manos, ¿sí? Que tenga esa forma bombé. Así. ¿Listo esto? También hacemos lo mismo. Marcamos y cortamos
nuestro pico, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con nuestra plancha. Marcamos las orejitas que ya tengo aquí. También vamos a darle un poco de profundidad, pero ya con un tono, con nuestra crayola pastel, ¿sí? Así. Y pasamos por toda la orejita. Así. Vieron que queda de la misma manera que usando el acrílico. Y es mucho más rápido también. Y tenemos lista nuestra pieza. Bueno, vamos a continuar con nuestra carita, ¿sí? ¿Y cómo seguimos? Pintura acrílica negra. Si no están acostumbrados a utilizar liner, pueden utilizar también estos que son pinceles indelebles de punta fina, como para que puedan estas son son pinceles de cerda muy finita, ¿sí? Y con estas pueden hacer perfectamente las pestañas, pero yo les animo a que puedan ustedes probar las pinturas con los pinceles liner, ya que es diferente el trazo que se forma, ¿sí? Tengan en cuenta eso, y como todo es práctica, ustedes van viendo, y si no les gusta, vuelven con una toallita húmeda, retiran todo lo que pintaron. Así que si es por eso, no se preocupen si llegan a fallar en algo. Que yo hice, dejé en un punto tinta nuestra pintura acrílica, ¿sí? Tomamos una puntita, descargamos y lo que hacemos es líneas, haciendo una imitación de unas pestañas. Así, y así. Cuando quieren, como quieren, una, dos, tres, varias. Eso es lo que llevamos. Así, y así. Voy a mostrar el siguiente,
nuestro búho, ¿sí? Y la parte de abajo también le hacemos un poco de profundidad. Así, y así, ya les voy a mostrar. Espero que estén viendo bien. Se dieron cuenta que no es fácil, es muy fácil. Es simplemente práctica. Volvemos a nuestro pico. Y el pico también podemos darle un poco de profundidad con el mismo, con la misma tinta pastel esta, ¿sí? La grayola como llamamos acá en Paraguay, y pasamos así por todo alrededor. Simplemente para darle esa profundidad, como le está diciendo, ya que pienso pasarle también un poco de luz, pero eso va a ser con la técnica de raspado nomás. Así. Reforzamos si queremos, si no nos quedó bien con el acrílico, y va quedando nuestra pintura, ¿sí? ¿Cómo colocamos nuestro corazón aquí? Con nuestro cemento instantáneo, teniendo cuidado de no sobrepasarnos, que no salga un exceso de volvemos a repasar donde no nos tomó, está, pero tenemos que presionar un poquitito, darle tiempo al pegamento. Y ahí quedó. ¿Cómo continuamos con nuestro pico? ¿Sí? Y volvemos a recurrir un poco a nuestro palito de churrasco y le colocamos un poco, porque ya la pieza es más chica y nos puede pasar que nos excedemos con el pegamento, así que tengan en cuenta eso, por favor. Colocamos nuestro piquito y esperamos que seque. Y va quedando así. ¿Les gusta? Vieron que una infinidad de cosas se puede hacer con todos estos moldes, ¿sí? Vamos con este, ¿sí? Colocamos aquí. Así. Esperamos que seque para poder colocar las demás cosas. Una vez que yo ensamble todas las partes, vamos a continuar con el trabajo de pintura, ¿sí? Lo mismo del otro lado. Queda listo así. Y lo mismo hacemos con la patita. Vemos dónde queremos. Espero que me estén viendo bien. Perfecto. Primero coloco uno y después el otro, ¿sí? Y ahora continuamos con nuestras orejitas. Así. Unimos las partes y luego colocamos sobre la cabeza. Y retocamos lo que nos haga falta con pintura acrílica blanca. Si queremos colocarle algunas medias perlas. Y con un pincel también de cerda dura vamos a tomar un poco de pintura acrílica, descargamos así
para que no salga muy pesado sobre nuestra pieza, ¿sí? Descargamos un poco y lo que hacemos es simplemente darle luz. Volvemos a tomar y lo que hacemos es, con la técnica del pincel seco, darle luces a las partes que queremos resaltar, ¿sí? Así dejamos que vaya secando un poco, volvemos a retocar donde queremos. Como les digo, esto es muy importante ya que realza las partes de nuestras piezas, ¿sí? Se nota el trabajo que dedicamos, así que es un trabajo que vale la pena hacer, vale la pena que se tomen el tiempo para poder realizar todo esta inversión de tiempo en cada pieza. Sacamos el exceso, volvemos a nuestra pieza, a buscar esos matices que realza tanto, ¿vieron? Y podemos pasar acá en las orejas, en el pico, así. Vieron que ya queda, es diferente la textura, es diferente el trabajo, es como que toma vida al darle un poco de pintura. Y son técnicas sencillas de pintura, así que no hay mucho, pueden ayudarse con los dedos a esparcir, ¿sí? Y vamos esparciendo de vuelta. Y ahí va quedando nuestra pieza. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.